Me aconseja el profesor Martín que, en vez de entrar en el debate, que se procedan a presentar las comunicaciones. Efectivamente, he pedido permiso a la moderadora de la mesa para que podamos acumular, hacer un esfuerzo adicional, la presentación de 2 comunicaciones de 2 alumnos valientes del curso que atendieron a mi llamada a la presentación desde ahí mismo de comunicaciones. Ellos son, los conocéis de sobra, Ana Rodríguez y José Vicente Pérez. Ana va a presentar una comunicación titulada El silencio que oscurece la transparencia, breves reflexiones sobre la sentencia del Tribunal Constitucional de 4 de octubre de 2018. Y José Vicente hablará, su comunicación se titula Reflexiones sobre la publicidad activa, en especial la transparencia en la contratación pública. A ambos les agradezco, no solo yo personalmente como director, sino todos los aquí presentes, el esfuerzo que hacen al querer compartir con nosotros estas reflexiones y, sin más, tienen la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, yo primero comenzar mi intervención pues agradeciendo, por supuesto, a lo que es el profesorado de este curso el haber conseguido que me haya adentrado en una materia sobre la que aún no había tenido oportunidad de fijarme en su enorme complejidad y sus matices. También agradezco haberme permitido hacer esta intervención en un foro de expertos, aunque estoy un poco así asustada, ¿no? Pero bueno, comienzo con ello. Lo primero que tengo que manifestar es que tengo la condición de servidora pública y, como tal, siempre he estado convencida de una cuestión que es la obligación de resolver de la Administración. Por eso me preocupa mucho la figura del silencio. De hecho, bueno, pues eso, esta comunicación, más que aportar algo novedoso, lo que hace realmente es manifestar mi preocupación por la figura del silencio. De hecho, como ha dicho el profesor Isaac, el título de esta comunicación se llama El silencio que oscurece la transparencia. Hace ya, el año próximo vamos a cumplir 5 años desde la entrada en vigor de esta ley estatal 19/2013 en lo relativo al derecho de acceso a la información pública, por lo que ya podemos hacer un primer recuento de cuáles han sido los objetivos y las cuestiones que son reclamadas para ser reformadas y que incluso llevaría, según entendidos en la materia, que en la opinión de muchos puede calificarse como moderado, a replantearse un nuevo modelo de transparencia. Este modelo de transparencia es el adecuado para una sociedad que exige mucho más conocimiento y participación en la actividad pública y que se enfrenta a unas instituciones cada vez más desacreditadas. Ya contamos con resoluciones dictadas por órganos independientes competentes, con resoluciones judiciales, incluso con esa sentencia del Tribunal Constitucional de 4 de octubre de 2018, que es objeto de esta intervención. Entre estas cuestiones que se reclaman para ser reformadas, destaca precisamente la figura del silencio administrativo en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, que, como sabemos, fue instaurado con carácter negativo en la ley estatal. En su artículo 24, esta ley establece, en relación con las solicitudes de acceso a la información, que, transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. Son muchas las voces que siguen requiriendo que, para que exista una verdadera transparencia, el sentido del silencio ha de ser positivo, incluso las que van más allá, pues entienden que para que haya transparencia no puede haber silencio de ningún tipo. La Administración tiene la obligación de resolver. ¿De qué sirve que se establezca por la ley la obligación de la Administración de facilitar información que haya de hacerse de forma motivada cuando no vaya a ser suministrada, si con una simple y callada por respuesta, mediante el silencio, se viene abajo toda la finalidad y la estructura creada por la ley? Esta cuestión no es nueva, pues fue una de las más sonadas críticas que la ley recibió durante su tramitación por numerosos expertos en transparencia. Nuestra ley tardía no se subía al carro de aquellas más avanzadas que pretendían alcanzar una transparencia real en la actuación de la Administración. Para los defensores de la actuación verdaderamente transparente de la Administración, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 4 de octubre sobre el artículo 31 de la Ley de Transparencia aragonesa ha caído como un mazazo, pues ha venido a establecer que tal norma, que predicaba el silencio positivo en el acceso a la información, es inconstitucional a la luz de la ley estatal, que con carácter básico establece, como ya he mencionado, que el sentido del silencio en el derecho de acceso a la información es negativo. Reflexionemos brevemente sobre el contenido de esta sentencia. Ha de resaltarse previamente que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública se ha configurado en la ley estatal como un derecho procedimentalizado, en el que para ejercerlo se debe presentar una solicitud que ha de ser resuelta tras la tramitación del correspondiente procedimiento. Este procedimiento puede terminar con una resolución expresa, con diferente contenido, o con una desestimación por silencio administrativo.
Este silencio administrativo hoy en día no deja de ser una patología administrativa que sustituye a la obligación de resolver, que no es solo propio de España, sino que sigue estando presente en muchos países en diferentes modalidades. El silencio administrativo negativo, por su parte, ya no es un acto administrativo, como por el contrario ocurre con el silencio positivo, sino solo sirve a los efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte procedente. La ya derogada Ley 30/92 instauró como novedosa la figura del silencio positivo con carácter general, salvo excepciones justificadas, para conseguir que de una vez por todas la Administración cumpliera con su obligación de resolver. En esta misma línea ha sido trasladado al actual artículo 24 de la Ley 39/2015. La Ley de Transparencia Estatal se acoge, sin embargo, a la excepción del silencio negativo, pero sin justificar por qué lo hace, lo que quizá demuestra una intención poco decidida de llegar a una verdadera transparencia. Aunque, evidentemente, la protección de los derechos afectados podría haber sido suficiente justificación de la elección, lo cierto es que no se ha hecho y con ello parece consagrarse la sistemática y reprochable falta de respuesta a las solicitudes de información. Otras leyes autonómicas, incluso anteriores a la ley estatal, acogen la figura del silencio en sentido contrario, en un sentido positivo, acorde con la nueva filosofía de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, con una salvedad, y es el impedir que se pueda acceder a cualquier información que proteja derechos e intereses superiores en juego. Son la Ley Navarra, la Ley Catalana, la Ley Valenciana y la Ley Aragonesa. Es la Ley Aragonesa la que se somete al examen de constitucionalidad de esta sentencia del Tribunal Constitucional. La sentencia de 4 de octubre estima una cuestión de inconstitucionalidad, 5.228/2017, que fue planteada por la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y declara que el artículo 31.2 de esta ley aragonesa, así como la expresión sentido del silencio contenida en su rúbrica, son inconstitucionales y nulos, y ello porque entiende que el mencionado artículo 31 y el artículo 24 de la ley estatal establecen regímenes de silencio administrativo incompatibles en el procedimiento de acceso a la información pública. Una lo establece con carácter positivo y la estatal básica establece el sentido negativo del silencio administrativo. Se trata de un supuesto de inconstitucionalidad inmediata porque la inconstitucionalidad no proviene de su confrontación con la Constitución, sino a la luz de otra norma dictada por el Estado en el ejercicio de sus competencias. La sentencia considera que el sentido del silencio desestimatorio fijado por el artículo 20 es de su competencia y que está amparado en el artículo 149.18 de la Constitución española, es decir, la regulación por el Estado del procedimiento administrativo común sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las comunidades autónomas. Aunque la competencia legislativa sobre una materia haya sido atribuida a una comunidad autónoma y ésta pueda dictar normas de procedimiento para ejecutarla, debe hacerlo siempre respetando las reglas de procedimiento establecidas en la legislación básica del Estado. Esta doctrina del Tribunal Constitucional de esta sentencia ya fue explicitada en sentencias anteriores y muy recientes. Estas son las sentencias 166/2014 o la 143/2017 y 70/2018, estas dos últimas precisamente relacionadas con el silencio administrativo. Respecto al procedimiento en general, se puede sintetizar la doctrina del Tribunal de esta forma. El diseño del procedimiento administrativo común como estructura general del interprocedimental es competencia exclusiva del Estado y esta puede optar entre varios modelos. La competencia impuesta por el 149.18 de la Constitución permite que, fuera de los límites impuestos por las competencias específicas y propias de las comunidades autónomas, el Estado tiene competencia para establecer las normas del procedimiento para asegurar un tratamiento común de todos los administrados en los aspectos más importantes de sus relaciones con las administraciones públicas, tales como serían la regulación de las consecuencias que ha de generar el incumplimiento de la obligación de resolver en un procedimiento a la Administración y, unido a ello, el establecimiento del silencio negativo frente a la falta de respuesta de la Administración. Los procedimientos especiales por razón de la materia que regulan las comunidades autónomas deben respetar ese modelo definido por el Estado, pues de otro modo este no cumpliría su función de ser el procedimiento administrativo común. Con referencia concreta al silencio administrativo, las dos sentencias mencionadas, la 143 y la 70/2018, concretan: es competencia del Estado la previsión de los efectos del silencio administrativo, tanto si se hace sin referencia a sectores materiales concretos, como cuando, afectando a una materia o sector concreto en la que la comunidad autónoma tiene competencia, el Estado establece una regla general predicable a todo tipo de procedimientos o tipo de actividad administrativa. Es competencia de las comunidades autónomas cuando nos encontremos con determinados procedimientos especiales en los que la comunidad autónoma tenga competencia. En este caso, estas podrán regular el sentido del silencio. Esta sentencia, así extractada, cuenta con un voto particular del magistrado Cándido Conde Pumpido,
en el que caben destacar una serie de cuestiones. Quizá lo más interesante de la sentencia sea el voto particular del magistrado Conde Pumpido, que daría lugar a posiblemente muchas más horas, ¿no?, de comunicación. La sentencia dice el magistrado que, bueno, nos dice que el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso entiende que es un procedimiento específico. Entiende también que la norma estatal no está regulando un tipo de actividad administrativa, sino el ejercicio de un derecho público subjetivo, cuál es el derecho a la información pública del que somos titulares todas las personas, y que pues solo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la ley, y que tiene importantes vinculaciones con derechos constitucionales y fundamentales. Añade que su objeto de regulación no se reduce a una mera actividad administrativa, pues ello lo corrobora la determinación de los sujetos obligados, que no son siempre administraciones públicas. Señala, en suma, que esos dos motivos anteriores hacen que el título competencial que se utiliza en la sentencia, que es el 149.1.18, que se invoca para establecer el sentido negativo del silencio, es un título insuficiente. De cuanto he dicho hasta ahora, extraigo una serie de conclusiones. La ley estatal ha fijado que el efecto del silencio es negativo cuando estemos ante una solicitud de acceso a la información. El Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de una norma que se oponía a ese efecto del silencio y es continuista con la doctrina fijada con anterioridad. Aun conociendo esta doctrina previa y ahora confirmada nuevamente, determinadas comunidades autónomas han establecido un sentido de silencio distinto. Los efectos prácticos de esta sentencia es que las leyes autonómicas de transparencia, como la catalana, la valenciana o la navarra, aunque no han sido declaradas formalmente inconstitucionales, también invaden la competencia exclusiva del Estado en la regulación del silencio administrativo al regularlo como positivo, por lo que las administraciones sujetas a dichas leyes autonómicas y a las posibles ordenanzas locales que también contemplen el silencio como positivo, pueden no aplicarlas al amparo de esta sentencia del Tribunal Constitucional. Ahora está claro que cualquier otra norma autonómica que regulara el silencio en sentido diferente al fijado por el Estado tendría esta tacha de inconstitucionalidad. El Estado ha fijado un sentido del silencio que hay que respetar. Es evidente que para hacer efectivo el artículo 139 de la Constitución, que regula que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado, debe existir un único silencio administrativo para todos. No es de recibo que cuando estemos hablando del ejercicio de derechos subjetivos, un ciudadano en España pueda obtener en una comunidad autónoma por silencio administrativo lo que es denegado en la legislación de otra comunidad autónoma. Ante tal panorama, y habiendo quedado claro que el Estado es el competente en casos como este para fijar el sentido del silencio y en el sentido que estime conveniente, la pregunta debe ser: ¿qué es mejor, una estimación por silencio positivo o por silencio negativo tras una solicitud de acceso a la información? ¿Debe cambiar el Estado el sentido del silencio o debe mantener el fijado actualmente por la legislación básica? La cuestión no es baladí si la asociamos al principio de seguridad jurídica. Son muchos los que defienden las bondades del silencio positivo. Este parece que ha dado buenos resultados allí donde se ha implantado y está acabando con la falta de respuesta de la Administración, que es la tendencia quizá más habitual en la forma de actuar la misma cuando el silencio es negativo. Podríamos tomar este modelo con ciertos límites, como han hecho dichas leyes. Al menos así estaríamos de acuerdo con el sentido prioritario del silencio fijado en la Ley de Procedimiento Administrativo Común Básica y contribuiría a eliminar ese sentido del silencio negativo que no deja de oscurecer la transparencia. Pero también es verdad que en los modelos elegidos hasta ahora ese silencio está subordinado a la ley o secundum lege. Silencio positivo con la salvedad de que una norma con rango de ley establezca el carácter desestimatorio del silencio por razones de interés general. Esto no deja de crear dudas de cuándo el ciudadano podría considerar con seguridad y certeza que el silencio se ha producido a su favor. Y aún así, ¿es el silencio positivo la solución a todos los problemas de transparencia? Evidentemente no, porque es indiscutible que aunque el sentido del silencio sea positivo, si al final la Administración sigue sin darnos la información, ¿qué habremos conseguido con ello? Los que apuestan por mantener la figura en su sentido actual, es decir, en sentido negativo, defienden que responde mejor a la realidad de este procedimiento, que no culmina con una resolución, sino que exige una actividad material por parte del obligado a suministrar la información y que está más que justificado ese carácter desestimatorio por las razones de interés público que lo justifican, que consisten, en suma, en que por causa de la inactividad de la Administración pudiera darse un acceso a una información que pudiera lesionar bienes jurídicos y derechos fundamentales protegidos por los artículos 14 y 15 de la ley. Pero a pesar de ello, lo que no cabe duda es que este silencio sigue premiando a la Administración por su incumplimiento del deber de resolver. ¿No sería mejor incidir y concretar a las ¿no sería mejor incidir y concienciar a las administraciones públicas mediante diferentes técnicas de esa obligación de resolver
y que en pleno siglo XXI no fuera necesario acudir a una anomalía del derecho como es el silencio? Como decía al principio, el silencio sigue oscureciendo la transparencia. Es necesario un silencio único para todos. Reflexionamos sobre cuál es mejor y apostemos por una obligación de resolver decidida, pues ello, sin duda, ayudará a conseguir los fines loables de las legislaciones de transparencia. Muchas gracias.